Buen día, bienvenidos a este ejercicio que quiero hacer, este pequeño podcast que quiero grabar, hablando de mis libros favoritos y de literatura en general, ¿verdad? Vamos a retomar un poco el contenido del canal y quiero hacerlo ahora en forma de audio porque considero que es mucho más accesible para mí, porque así menos problemas de edición y todas esas cosas. Y igual me puedo soltar a hablar más tiempo, ¿verdad? Y podemos hablar tranquilamente, ¿verdad? Y ustedes pueden escuchar tranquilamente lo que diga. En el programa de hoy, pues yo quiero hablar de mi libro favorito, de una novela que creo yo más de alguno conoce, creo que todos conocemos o la habremos oído mencionar. Y es nada más y nada menos que El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. El Señor de los Anillos, como saben, es la novela máxima de la fantasía, ¿verdad? Es el padre del género prácticamente. Tolkien es el padre del género y su obra magna, El Señor de los Anillos, es la obra principal, ¿verdad? Del género de la fantasía. Y por los que me han seguido en el canal, ¿verdad? Durante varios años sabrán que me gusta mucho ese género, me gusta mucho leer sobre mundos fuera de lo normal, ¿verdad? Y escribir también, porque la mayoría de mi literatura, pues, va enfocada específicamente a eso, ¿verdad? A explorar cosas que están fuera de la realidad y a tratar de conectarlas con la realidad, que creo que es muy importante. Eh, Quiero hablar, pues, por un rato del libro, ¿verdad? Es un libro que a mí me apasiona mucho, un libro que he leído muchas veces y que recientemente tuve la oportunidad de leerlo en su idioma original, en inglés, por primera vez. Sería ya mi cuarta vez leyéndolo y la primera vez en su idioma original. Y fue una experiencia, pues, muy interesante, la verdad, una experiencia distinta, una experiencia que no me esperaba, la verdad, que fuera así, porque yo pensaba que iba a ser parecido a las otras veces que lo había leído, pero yo siento que esta fue una de las mejores experiencias que he tenido y una experiencia en la que tuve que aprender muchas cosas. Primero, hablarles de que el libro sigue siendo el mismo, obviamente, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que cambian leyéndolo en otro idioma, ¿verdad? Antes de hablar directamente del libro así, les digo que siendo un libro ya que tiene su tiempo, ¿verdad? Es un libro que se publicó en los 50. El lenguaje, pues, en inglés es mucho más complejo de lo que podría pensar una persona que no es nativa, ¿verdad? O sea, es un lenguaje mucho más denso, es un libro que se lee mucho más lento que un libro normal, moderno en inglés. Y entonces a mí me costó más, ¿verdad?, leerlo porque, pues, aunque yo lo disfrutaba porque es un deleite leerlo, el lenguaje, pues, era mucho más difícil y había que acostumbrarse a ciertas palabras que ni siquiera en el idioma inglés se siguen usando. Entonces fue diferente, ¿verdad? Fue diferente que leer esas ediciones de Minotauro, ¿verdad? Que creo que la mayoría conocerá que ha leído El Señor de los Anillos. Y fue diferente, ¿verdad? Y habría que acostumbrarse a un lenguaje, pues, mucho más distinto. Pues, hablando en sí de la novela, pues todos sabrán, imagino que conocerán básicamente la historia si han visto las películas. Ya saben, Frodo, pues, recibe el anillo a manos de su tío, que su tío Bilbo, pues, cumple años, es el hombre más viejo de la Tierra Media, o va a ser el hombre más viejo de la Tierra Media, de la comarca, perdón, ya estaba yéndome por otro lado, de la comarca. Y él tiene un anillo que recogió en uno de sus viajes y que por distintos motivos que se van desgranando en la novela, pues él lo abandona y lo deja en manos de Frodo, su sobrino, quien es llamado por Gandalf, Gandalf es un amigo, viejo amigo de Bilbo y que es un mago, ¿verdad? Todos eso ya lo saben. Y Gandalf, pues, lo mete en un viaje, en una misión para llevar al anillo a un lugar llamado Rivendell, y ahí se va a celebrar un concilio y se van a decidir ciertas cosas futuras, ¿verdad? Esa es básicamente como la trama, sin revelar spoilers, ¿verdad? Pero yo creo que todos saben realmente lo que pasa por las películas y todo eso. Ya que la mayoría conoce el texto, ¿verdad? Yo considero de que sería bueno hablar principalmente de las diferencias que tiene el libro con la película, ¿verdad? Y tratar de tomar en cuenta eso, ¿verdad? Primera gran diferencia es que El Señor de los Anillos, el libro, es la última parte de una gran historia, de una historia que se gestó durante casi 100 años, ¿verdad?, de trabajo, mucho tiempo de creación por parte tanto de Tolkien y de su hijo Christopher, y es el final, ¿verdad? Es el final de una gran historia.
el final de un mundo, en cierto modo, o una nueva era de un mundo, y es la última gran historia de la Tierra Media en ese sentido. La Tierra Media, o el Legendarium, como se le debe llamar, que es el corpus de obras de Tolkien, pues inició, digamos, cronológicamente en la obra posterior, que la publicó Christopher después de la muerte de su papá, llamada El Silmarillion. El Silmarillion es quizás el libro de fantasía más denso y más significativo que se puede conocer. Es un libro que prácticamente no es una obra de ficción al uso, no es un libro, una novela cualquiera, ¿verdad?, que uno puede leer así como así, sino que es un corpus de obras y leyendas que narran un mundo completamente nuevo, o un grupo de leyendas completamente nuevas. Tolkien con el Silmarillion trató prácticamente de reinventar la mitología de Inglaterra, o de crear una nueva mitología para Inglaterra, y creó una amalgama con la mitología nórdica que resultó pues simplemente fascinante, ¿verdad? Y se fundó una obra que siento yo es única, que nadie ha intentado imitar. Bueno, yo creo que tal vez sí la ha intentado imitar, pero no, en este momento no me llega pues una referencia, pero es una obra que significa mucho para el género y que es prácticamente la obra fundacional. Y es una obra que no fue publicada hasta pues mucho después que se publicaran las obras mayores de Tolkien, ¿verdad? Antes, después del Hobbit y del Señor de los Anillos. Y es el inicio de todo. Y de ahí, por supuesto, le siguen diferentes historias del Silmarillion, el Hobbit, y de ahí el Señor de los Anillos. Y el Hobbit es una novela para niños. Yo creo que también por las películas uno conocerán la historia, pero es una obra mucho más simple, mucho más sencilla, no por ello menos buena. Es una obra increíble también, pero es más ligera, ¿verdad? Y más para leerla, para disfrutar, que otra cosa, ¿verdad? Es una novela simple que se le puede leer a un niño, aunque el nivel de lectura es un poco mayor a lo que los niños están acostumbrados a leer ahora, pero igual es prácticamente disfrutable. Y mientras que El Señor de los Anillos es una obra mucho más compleja, ¿verdad? Es una obra que es secuela del Hobbit, pero que expande mucho. Ese resumen que les di de la historia de Frodo se va expandiendo a una narrativa que pues tuvo que ser publicada en 3 volúmenes porque era tan grande que pues por cuestiones económicas la publicaron en 3 volúmenes. Porque realmente esta no es una trilogía, es una novela completa, ¿verdad? Es una novela sola. Y Tolkien esperaba que se publicara como un libro solo, pero pues no ocurrió por motivos comerciales, ¿verdad? Y entonces es una obra mucho más compleja, es una obra que refleja la forma de pensar de Tolkien, como los pensamientos que tuvo al venir de la guerra, darse cuenta de cómo estaba el mundo mientras escribía el libro, digamos, se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial. Y es una novela que habla de eso, ¿verdad? Habla de los cambios del mundo, habla del deterioro de la naturaleza, que es algo que él lo vio, que fue un cambio que él vio incluso más que el que estamos viendo nosotros, ¿verdad? Es un cambio porque cuando él era niño, por ejemplo, no habían estas mega urbes que tenemos ahora, y mientras él fue creciendo, pues todo esto se fue gestando, ¿verdad? Y se fueron expandiendo las ciudades, expandiendo las fábricas y todo eso, y en cierto modo la naturaleza quedó siendo relegada, ¿verdad?, frente a los avances del hombre. Y El Señor de los Anillos es una especie de historia de tono nostálgico acerca de esa vieja Inglaterra, esa campiña, esas cosas que ya no existen, ¿verdad? O existen en muy pocos lugares. Y entonces es eso, ¿verdad? Muestra eso, además de la fantasía y de la lucha en el bien y el mal, que es como el marco, ¿verdad?, en el que gira esa forma de pensar de Tolkien, ¿verdad? Y es una novela que se tiene que leer no solo como un libro fundacional del género, sino también como esa expresión, ¿verdad?, de ese pasado que quizás ya no va a volver, y que Tolkien pues trató de plasmar ahí en esa historia, ¿verdad? Y como les digo, como es una historia que marca, digamos, el final de una era, de un mundo, claramente en el tono de la obra se nota, ¿verdad? Por ejemplo, los elfos abandonan la Tierra Media, y eso pues claramente habla de que el abandono de las raíces y el asentamiento de los hombres, o sea, el asentamiento de un nuevo mundo, ¿verdad? Y la incertidumbre de cómo termina y de qué futuro es el que le va a traer al mundo con los hombres en el poder, ¿verdad? En este caso,
qué futuro le va a traer al planeta Tierra con el ser humano suplantando la naturaleza. Y esa es quizás la gran cosa que se puede tocar del libro en general, como un claro mensaje, digamos, o como cierto mensaje que exista detrás de la narrativa. Y como les digo, es una novela llena de cosas que se les puede sacar. Y es un libro que desgraciadamente ha sido acusado de simple, de que sí, el bien y el mal es una cosa que ya se ha usado muchas veces, pero no tanto cuando salió el libro. O sea, eso es algo que se ha visto después, gracias a los muchos imitadores que ha tenido pues, El Señor de los Anillos. La cantidad de sagas que han salido después y de libros que se van en un género que es pues, muy comercial y que da para mucho, ¿verdad? Para sacarle mucho, ¿verdad? Y pues ahí va mi pequeño análisis. Espero que les guste este nuevo formato. La verdad es que quisiera dedicarme a que el canal fuera ahora sí, porque yo siento que es más fácil para mí que sentarme a grabar. Aquí me siento, digamos, y hablo directamente al micrófono, y para mí es mucho más sencillo, ¿verdad? Y espero que les haya parecido, ¿verdad? Nos vemos muy pronto y espero que estén bien. Adiós.